Y todo comienza en 1 de Corintios, capítulo 11. Vayan conmigo allí, porque todo comienza allí. Capítulo 11 de 1 de Corintios, versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Entonces, tiene dos objetivos. La cena tiene el objetivo de anunciar, ¿cierto? Anunciar que Cristo murió, pero también resucitó. Entonces, anunciar que hay una salvación por gracia. Pero el segundo objetivo está en la siguiente línea. Mírenla ahí, por favor, si quieren verla conmigo, hasta que Él venga. Entonces, ¿cuál es el otro objetivo de la Santa Cena? Recordar que el Señor, ¿qué? Vuelve. El Señor vuelve. Ahora, Cristo vuelve y la pregunta es ¿cuándo? Vamos a resolver esa pregunta. ¿Cuándo vuelve? Y ese es un tema difícil porque tiene muchas controversias. Recuerden que algunos creen que la iglesia pasará por el tema de la tribulación, otros que creemos no estaremos en la tribulación, sino seremos llevados por el Señor. No veremos ese tiempo tan difícil. Otros dicen que la iglesia será llevada a la mitad de la tribulación. Entonces, hay una serie de situaciones confusas ahí, pero que tenemos que tener claridad que la escritura es muy clara en lo que nos dice cuando vuelve el Señor. Veamos Apocalipsis, entonces vámonos al libro de Apocalipsis, el último capítulo y el último versículo. Y es muy curioso, bien interesante, que este versículo habla de que el Señor vuelve. Bájale un poquitico el retorno, el brillo, porque creo que está haciendo rotor. Ok, gracias, Mateo. Entonces, si ustedes van a Apocalipsis, en el último libro, por favor, vayan ahí. Cuidado, bájale ahí un poquitico. Debe haber un retorno o hagan el brillo. Capítulo 22, versículos 20 y 21. Y, y aquí hay una aclaración bien interesante, que esta es la última oración de la Biblia y la última promesa, dentro de muchas. Pero miren lo que dice el versículo. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven, Señor Jesús. La promesa es que el Señor dice, vengo, ¿cómo dice? En breve. ¿Cuándo es en breve? Pues próximo, en cualquier momento. Entonces, ya resolvimos la pregunta, cerremos las Biblias y nos vamos. ¿Cuándo va a venir el Señor? En breve, en cualquier momento. ¿Y cuál es la oración de Juan? Miren lo dice ahí, sí, ven, Señor Jesús. Quiero que esta mañana en sus oraciones esté incluido esto. ¿Lo hace? No lo quiero decir por presunción, pero yo lo hago. Y digo, Señor, ojalá vinieses hoy para no ir a trabajar. Eso lo digo a las 4:30 de la mañana, con una fe increíble. Esperas. Pero bueno, sale el sol y tengo que coger el tráfico hasta toda la Boyacá, que eso es una tragedia humana. Pero ahí vamos. Pero es una oración que un creyente debe hacer. Hay una promesa. ¿Cuál es la última promesa de la Biblia? Vengo en breve. La promesa no dice te voy a bendecir, te voy a llenar de esto o aquello. Y tú, no, no. ¿Sabe cuál es la última promesa? Vengo en breve. Por eso, 1 Corintios es tan importante cuando dice, hacer esto en memoria de mí hasta que yo, ¿qué? Venga. Es muy importante saber que los que estamos aquí sentados, y espero que todos, tengamos el deseo de que el Señor vuelva. Ahora, ¿hay algunas señales previas de esto? No los hay. No los busque porque la Biblia no lo menciona. Pero espere, pastor. Pero todo Apocalipsis, que guerras y todo esto, no tiene nada que ver con la venida del Señor Jesucristo en las nubes. Si usted revisa la escritura, no hay nada de señales. Pastor, pero es que la guerra allí
y la peste y el terremoto, ya se acerca el fin, no son señales. Esos son pequeños muestras de lo que puede suceder en el tiempo de la tribulación como señales previas, pero no tiene nada que ver con el arrebatamiento o rapto de la iglesia, y eso es muy claro. Ahora, Cristo prometió esto, y vamos a dividir el mensaje en tres elementos básicos, que esa promesa es verdadera. Vamos a ver la que está en la Biblia y cómo se va a hacer, cómo se va a desarrollar, y tercero, cómo va a ser ese cumplimiento. Veamos el primero, por favor. ¿Cómo es la promesa? ¿Realmente esto es cierto? ¿Será que Jesús vuelve por su iglesia? ¿Es verdaderamente algo real? Quiero demostrárselo bíblicamente. Yo leo en las Escrituras, y vayan conmigo allí, por favor, al libro de Juan, capítulo 14. El mismo Señor Jesucristo lo promete, como lo hace en Apocalipsis. Vengo en breve. Y allí en Juan, capítulo 14, vayan conmigo rápidamente, está la primera intervención de muchas del Señor Jesucristo, versículos 1 al 4. Juan, capítulo 14, es de gran esperanza. Quien habla es el Señor Jesucristo y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Bueno, el Señor Jesucristo, cuando asciende y está en el trono allí en el cielo, ¿qué está haciendo Él? Preparando un lugar para nosotros, un lugar, algo muy especial. ¿Cuál es ese lugar? Bueno, el Apocalipsis describe la Nueva Jerusalén, el cielo, calles de oro, puertas, etcétera. Pero más allá de eso, es la realidad de vivir con el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos debe animar. Ahora, mire lo que dice el siguiente versículo. Y si me fuere y os prepararé el lugar, versículo 3, vendré, ahí está la clave. Vendré, ¿qué? Otra vez. ¿Quién lo dice? Jesús. Si el Señor lo dice, ¿es cierto? Ciertísimo. ¿Se va a cumplir? Sí. Todo lo que el Señor profetizó y mencionó se cumplió plenamente y se sigue cumpliendo. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso lo dice Mateo 24:35. Ahora, ahí está. Y luego dice, pero la otra parte es la siguiente. Y os tomaré a mí mismo. Ese os tomaré a mí mismo está hablando del rapto de la iglesia o del arrebatamiento. Por lo tanto, nosotros creemos en ese principio bíblico y en esa doctrina, sí, porque lo dijo el Señor Jesucristo. Él vendrá otra vez. Mucha atención, otra vez no es la segunda venida del Señor Jesucristo, es la venida en las nubes y vendrá por su iglesia, los que están muertos o han vivido en Cristo. Por lo tanto, el Señor dice, y os tomaré, significa que Él nos va a llevar. Ahora, esto es lo que conocemos como, desde el punto de vista escatológico, el día de Cristo. Entonces dicen, el día de Cristo es el día en que el Señor venga por su iglesia. ¿Cuándo puede suceder? En breve. ¿Qué es en breve? Hoy. Puede ser que no terminemos el servicio y estemos en la gloria. Amén. Qué lindo sería bendición irme con cada uno de ustedes y como ovejas y como consiervos y compañeros de milicia y poder estar en el cielo. Pero bueno, pero mientras que eso es en breve, seguiremos trabajando para el Señor. Ahora, miren lo que dice también, vayan conmigo, a Hechos capítulo 1. ¿Quién más da testimonio de eso? De que es una verdad absoluta, que la promesa de Cristo es certísima. Volverá por su iglesia. Vayan a Hechos capítulo 1. ¿Recuerdan esa escena? Bueno, el Señor se está despidiendo de sus apóstoles, ahí en el versículo, Hechos capítulo 1, versículos 10 al 11. Ahí está. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Quién eran? Ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Bueno, buena pregunta, porque el Señor, ¿a dónde estaba? Estaba ascendiendo, y lógico, cuando alguien asciende, pues uno... El tema es que ellos se quedaron, se fue y
Y se quedaron, ¿qué? Viendo el cielo. Todo el tiempo. Por eso dice, ¿por qué? Es la pregunta. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Como diciendo, míralo allí. No, no, míralo acá. Como que buscando entre las nubes una forma y los ángeles prometen algo. Pues por eso lo creemos ciertísimamente. Miren lo que dice. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, la pregunta es, ahí dice, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Interesante. Otra vez, dice, así vendrá. Entonces vemos que en el libro de Juan, el mismo Señor Jesucristo dice, yo vendré y os tomaré. Y los ángeles dicen, ese mismo Jesús vendrá. Y mire la última frase, como lo habéis visto, ir al cielo. Lo veremos tal como es Él, no una figura amorfa o algo, un espíritu, no, no, no. Su cuerpo obviamente glorificado como va a ser el nuestro. Ahora, bien interesante. Vayan a segunda de Pedro, quiero ahí. Entonces tenemos dos evidencias claras, clarísimas de la promesa que Cristo vuelve. No solo en el libro de Juan, ahí capítulo 22 lo vimos, yo vendré pronto, dice Juan, sí Señor, ven pronto. El mismo Señor Jesucristo dice, yo volveré y os tomaré. Y los mismos ángeles dicen, ya ese mismo Jesús que va, así vendrá nuevamente. Entonces nosotros como creyentes, entendemos y sabemos que Jesús vuelve. No es su segunda venida, es la venida de Cristo en las nubes por su iglesia. Lo conocemos como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Pero vayan conmigo a segunda de Pedro porque tenemos un problema. Aquí tenemos un problema. Segunda de Pedro capítulo 3. Tenemos un problema porque muchos nos dicen, bueno, el Señor se fue hace ¿cuánto? 2024 años. No ha vuelto. Ustedes son unos mentirosos. Ustedes creen en algo que parece que no va a suceder. Ustedes realmente son ingenuos. Y entonces viene lo que dice Pedro. Miren lo que dice el problema que dice Pedro. Versículos, vayan conmigo al versículo 3, versículo 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Andando según sus propias ¿qué? O eso habla de deseo carnal. Entonces, ¿estamos en los posteriores tiempos? Sí, claro que sí. Bastante, tenemos bastantes señales de eso. Pero viene el problema en el versículo 4 y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y la pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde está esa promesa? Ustedes se reúnen todos los domingos, se toman un buen tinto, están en la escuela dominical, escuchan al pastor y el otro domingo vuelven. ¿Y a dónde está esa promesa? Y la pregunta es, ¿usted qué va a contestar? ¿Qué puede decirle ante esa pregunta? Pues está en el versículo 9. Avance. Usted puede decir, empieza a balbucear, pues es que no sé, yo creo en eso porque el pastor lo dijo, pero no, ¿y cuándo vuelve? Pues no sé. Pues dígale la respuesta. Cuando alguien le pregunte, ¿cuándo viene Cristo? La respuesta está en Apocalipsis 22, dice, en breve. Y usted le cierra la boca. ¿Pero qué es en breve? Pues en breve. En breve. Y mira el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen que por tardanza. Es decir, vamos a sufrir de bullying cristiano. Vamos a estar en la forma en que se burlan de nosotros, preguntando si somos tan ingenuos de pensar que Cristo vuelve. Y mire lo que dice, sino que es que, ¿qué es lo que detiene la venida del Señor Jesucristo? La paciencia del Padre. Es la paciencia del Padre. Voy a decir algo. El Señor Jesucristo está que se viene ya. ¿Sí sabían eso? ¿Por qué? Porque uno cuando está separado de la novia o
futura esposa, ¿qué quiere? Quiere buscarla, ¿cierto? Quiere estar con ella. Por eso Juan dice, y os vendré y os tomaré. ¿Cuál es el deseo del Señor Jesucristo en el cielo? Venir por su iglesia. ¿Pero qué dice el Padre? Paciencia. Paciencia. ¿Y por qué tiene paciencia? Tiene Dios. Mírenlo ahí. Para con nosotros, no queriendo que ninguno ¿qué? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento. La salvación está abierta para todos. ¿Está la cruz disponible para todos? Sí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. De tal manera que la salvación está ahí. ¿Qué es lo que detiene a Dios? Que otro más se salve. Ese es el deseo. ¿Por qué? Mucha atención. Porque cuando Cristo vuela por la iglesia, se termina el periodo de la iglesia o lo que conocemos el periodo de la gracia. Y solo queda un pedacito de predicación en la gran tribulación, que costará muchas vidas, que serán pocos los salvos, que tendrán que luchar por su salvación, que serán torturados y martirizados. Y solo 144,000 predicarán el evangelio y pocos se salvarán. Y un remanente del pueblo de Israel será salvo. Es decir, ya no hay esa gran oportunidad, es muy reducida. Con un agravante, el Espíritu Santo no está. ¿Por qué? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En el creyente. ¿Se va con quién? Con la iglesia. Por eso Satanás tiene todo el poder y la autoridad de moverse en esos 7 años con todo su furor, con toda su astucia y con todo su pecado. No hay nada que lo detenga. Y Pablo dice que hasta ahora, ¿qué lo detiene? El Espíritu Santo, que no lo deja manifestarse de esa manera. Alguien me pregunta, ¿y el anticristo estará por ahí? ¿Puede pasar? Sí. No lo digo certera, puede pasar. ¿Y qué lo detiene? Usted y yo. Porque está el Espíritu Santo. No puede manifestarse de una forma plena como Él quiere. Ahora, terminemos ahí entonces pensando que es una promesa verdadera. Cristo lo dijo, los ángeles lo dijeron, y aunque los burladores se burlen de nosotros, creemos firmemente que Cristo volverá por su iglesia, por nosotros. Ahora, veamos el método. ¿Cómo va a ser ese rapto de la iglesia? ¿Cómo será ese momento tan glorioso? Vayan a Primera de Tesalonicenses, vayan conmigo. Primera de Tesalonicenses. Entonces, sabemos cuál va a ser el método. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Pablo describe desde el versículo 11 hasta el 18. Voy a leer solamente 2 versículos que me interesan, sabiendo que aquí está la esperanza del creyente. ¿Cuál es la esperanza del creyente? ¿Tener más dinero? No. ¿Triunfar en la vida académicamente? No. ¿Viajar, conocer, hacer, subir, bajar? No. La esperanza del creyente es la esperanza bienaventurada de ver a Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Bien dice Hebreos, puesto los ojos ¿en dónde? En Jesús. No en las cosas del mundo, no amando al mundo. No estoy diciendo que no trabaje, hay que trabajar. El que no trabaje, que no coma. Igualmente los jóvenes, no significa que no tengan proyectos y compromisos académicos y laborales hacia el futuro. Debe hacerlo. Pero no su energía total está ahí. Porque esas cosas que pasarán y se quedarán. Pero lo eterno es eterno. Ahora, mira acá, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Cuál es el método en que va a suceder la venida del Señor? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mira el método acá. El método primero está. Ahora diferenciemos. Una cosa es el rapto, vuelvo y repito, ¿sí? El rapto significa que Cristo vuelve hasta las nubes y la iglesia sube y se encuentra con su novia y van ¿a dónde? Al cielo. A las bodas del, a comer cordero, no, a las bodas del cordero. Y allí vamos a estar con él, dice la escritura, por siempre. Nunca nos volvemos a separar de él. Eso es muy importante.
Vamos a estar con Él por la eternidad. Entonces, pero la segunda venida, si usted ve en el libro de Isaías o de Zacarías, bueno, todos los libros hablan específicamente y Apocalipsis que la segunda venida del Señor Jesucristo no va hasta las nubes, toca tierra. Esa es la gran diferencia. Sus pies tocan el monte de los olivos, que se parte en dos y comienza el reino milenial. Recuerden que cuando el Señor vuelva, con su voz destruirá todos los ejércitos de ¿quién? Del anticristo, de Satanás mismo y la guerra de Armagedón. Usted lo puede leer ahí. Pero la gran diferencia es esa y comienza el reino de Cristo. Entonces la diferencia es que Cristo en su venida de la iglesia no toca tierra. En su segunda venida sí. Ahora, dice aquí que con voz de mando. Con voz de mando. ¿Qué es voz de mando? Autoridad. Habla de autoridad, de una orden. Recuerda, ¿cuántos prestaron servicio militar? Yo alzo la mano. ¿Recuerdan cuando nos daban una orden? Sí, mi capitán, sí, mi cabo, sí, mi sargento. Sencillo, ¿cierto? Al rancho. Y entonces uno le decía, sí, mi capitán. A la guardia. Y entonces uno, sí, mi capitán. Habían solamente unas voces de qué? De mando. No le mandaban carticas de amor a uno, ni le ponían a explicar, simplemente le daban una qué, una orden, una voz de mando. Y uno siempre al final le decían a uno, carrera mar. Y salía uno, ¿cierto? Voz de mando habla de autoridad, dice con voz de mando. Hay algo bien lindo, no lo vamos a leer en Juan capítulo 11. En Juan 11, capítulo 11, versículo 40, hay una escena muy hermosa. Llega el Señor Jesucristo a la frente a la tumba de ¿quién? Lázaro. Lázaro. Y ahí está Lázaro. Y las hermanas estaban bravas y hubieras venido. Y los amigos, es tu amigo, lo amabas y ¿por qué te demoraste? Bueno, todo el mundo le reclamaba, ¿no? Si vieron la actitud de todos, ¿sí? Todos fueron bravos y diciendo, ¿y por qué no viniste? Tú los podías sanar. Pero el Señor Jesucristo tenía un plan maravilloso y sobrenatural que dejaría a todos con la boca abierta y que esa sería su sentencia de muerte, ¿sí sabían? Cuando Él levanta a Lázaro de la tumba, es su sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos dijeron, este hombre es peligroso. Resucita muertos. Una cosa es abrir los ojos de los ciegos, otra cosa es levantar muertos. Solo lo puede hacer alguien que tiene el poder de Dios, el ungido. Y dijeron, tenemos problemas. Este nos va a quitar el puesto. Y ahí empezaron a tramar la muerte del Señor. Léanlo. Pero voy al punto. Cuando llega el Señor al frente de la tumba, no lanza un gran discurso. Bueno, ustedes saben que en el Antiguo Testamento, y Dios que tiene en sus manos la vida y la muerte, y Dios que es el creador, y Dios que da la vida. Mi padre allí en Génesis dio aliento de vida y sopló vida y fue un ser viviente. No les habló de Adán, no les habló de nada. ¿Sabe qué dijo? Lázaro, ven fuera. Bueno, en el griego, muy interesante porque me puse a estudiar esa palabra, y no está el ven. Lo colocaron para que tuviera más sentido en el español. Me enteré de eso, me puse a leer. Muy interesante. La palabra tácita en el griego es Lázaro, fuera. Para nosotros pusieron ven fuera para que suene con mayor sentido. Pero la voz de mando es ¿qué? Lázaro, fuera. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra resurrección? José Luis, fuera. Voz de mando. Y me llama mucho la atención que el Señor dice Lázaro. Espera un momento, pastor. Luego, ¿no sabía todo el mundo que estaba Lázaro? Sí, claro. ¿Había alguien más ahí? No, nadie más. Solo estaba Lázaro. Y entonces, ¿por qué le dice Lázaro si todo el mundo sabía que estaba Lázaro? Eso nos deja algo bien interesante asociado a lo siguiente. Cuando el Señor venga por nosotros, nos llamará por nuestro nombre. ¿Y por qué tengo esa certeza? Porque Apocalipsis dice claramente que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ahí está. Por eso el Señor dijo, Lázaro,
nos dio a entender que el día que resucitemos para el rapto de la iglesia, nos llamará por nuestro nombre. Ahora, ¿cuántos José Luis hay en el mundo? No tengo ni idea. Ese es el nombre más popular que hay en Colombia. Pero Cristo conoce nuestro nombre. Pero no lo conoce en forma terrenal, lo conoce como hijo de Dios. ¿Y qué nombre tenemos como hijo de Dios? No tengo ni idea. Pero Él nos va a llamar como hijos de Dios, no con el nombre terrenal, porque José Luis hay muchos, y todos son igualitos. Pero nos llamará con nuestro nombre que está anotado en el libro del Cordero y nos llamará como hijos de Cristo. Mire, vayan a Apocalipsis 21-27 para que tengan certeza de eso. Apocalipsis 21-27, por favor. Apocalipsis 21-27, para que lo sepan que es verdad. Dice, no entrará en ella ninguna cosa que inmunda o que hace qué y mentira, sino solamente los que están qué en el libro de la vida de Cordero. Cuando uno escribe, ¿qué va a escribir ahí? El nombre. Por eso dice Lázaro, fuera. Y a cada uno nos llamará de esa manera. Y uno dice, qué maravilla, qué bendición que Dios me conoce por mi nombre. ¿Conocen ese himno? Lindo, ¿no? Dios me conoce a mí, pero en el acto como hijo de Dios. Entonces, ahora siendo hijo de Dios, no sé qué nombre tengo. Ahora, Dios me llamará, el Señor me llamará como Mauricio, no tengo ni idea, pero es que cuántos se levantan. Me toca dar codo para irme. No, pero debo tener, y asumimos, es algo que inferimos, no está ahí, pero inferimos que debemos tener un nombre celestial único. Y usted me dice, ¿cómo sucede? ¿Cómo puede pasar eso? Mire sus palmas de las manos. Sus huellas digitales, ¿quién las tiene? Son únicas. Entonces le pregunto, ¿será que Dios nos tiene un nombre único? Claro. ¿Y cómo hace? No tengo ni idea. Explíqueme cómo en los millones de millones de millones de personas nadie tiene mis huellas. Mi ADN es único. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Cómo lo explicamos? Ni idea. La ciencia aún no lo explica. ¿Cómo que todos los que estamos aquí tenemos un ADN diferente? Significa que tenemos un nombre específico y especial dado por Dios como hijos de Dios y nos llamará por ese nombre y nos dirá Lázaro, ven fuera. O como en el griego, Lázaro, fuera. Voz de autoridad. Voz de autoridad. Ahora, miremos el siguiente versículo. Volvamos a 1 Tesalonicenses. Lo quité acá con mi esquema. Pues vamos ahí. Primera Tesalonicenses. Capítulo 4. Vuelvan otra vez conmigo ahí porque ahí vamos a ir terminando. Versículo 4. Muy bien. Luego dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de ¿qué? Arcángel. Entonces ahora vemos una voz de arcángel. Los arcángeles son los jefes de los ángeles. Eso es lo que hace un arcángel. Y la voz de él habla de poder. Entonces el Señor no solo nos va a dar voz de mando de autoridad, sino de ¿qué? Poder, porque él descenderá del cielo rodeado de ¿qué? De ángeles. Y eso significa que es poder y desciende como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso habla de la voz de ¿qué? De arcángel, de un gran poder. Los arcángeles, si ustedes ven en el Antiguo Testamento, eran seres espirituales, ángeles que tenían gran poder. Y lo que ellos decían se cumplía. Y lo que les mandaban hacer se lograba. ¿De acuerdo? De tal manera que entonces esa voz de arcángel habla de poder. Voz de arcángel. Entonces, sigamos leyendo. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué es la trompeta? Bueno, la trompeta en el Antiguo Testamento tenía varios significados. La trompeta se tocaba, por ejemplo, en caso de guerra. ¿Recuerdan? Cada una tenía un sonido especial y el que lo tocaba no se podía equivocar. Si se equivocaba, estábamos en graves problemas, porque si
tocaba ir a comer y no a la guerra, se imagina el desastre. Entonces, la trompeta se tocaba con el fin de tener atención de algo que iba a suceder trascendental. ¿Qué era? Por ejemplo, sonaba para ir al templo. Entonces la gente ya sabía, ese es el sonido para ir a adorar. Había otro que era para movilizarse a la batalla. Entonces el sonido era totalmente diferente. Las trompetas eran un sinónimo de moverse. Entonces cuando suena esta trompeta, significa a moverse. Hay que moverse del sepulcro con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahora, vayan a 1 Corintios capítulo 15. Perdón, versículo 17 antes de ahí. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con él. El versículo 16 nos habla de una resurrección y esa resurrección está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. No lo vamos a leer y también está desde los versículos 42, 44 y 49. Se los voy a resumir. Nosotros, dice, que los que han muerto en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero, vuélvalo a leer conmigo ahí. Y los versículos 16 al final. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, primero resucitan los que están, ¿qué? Muertos. La resurrección viene en etapas. Hay una resurrección de vida y una resurrección de condenación. Pero en la resurrección de vida vienen unas etapas bien interesantes. Dice Pablo, Jesucristo son las que primicias. Jesucristo fue el primero en qué, en resucitar. Ahora, ¿hay resurrecciones anteriores? Claro que sí, pero estamos hablando en el corte de Jesucristo como la primicia. Pero a la vez recuerden que cuando, por eso él dice las primicias en plural, porque no fue solo él, sino el día, recuerden que cuando él murió, se abrieron las tumbas y resucitaron santos. Entonces hay una resurrección parcial ahí de las primicias. Y luego viene una resurrección que es esta, la resurrección de los que están muertos en Cristo. Ahí viene. Luego vendrá otra resurrección que es aquellos que murieron en la tribulación, los santos de la tribulación tendrán otra resurrección. Y luego de eso obviamente estaremos todos reunidos. Pero la última resurrección es la resurrección para condenación que vemos en Apocalipsis capítulo 21. Solo resumiendo esto para que entiendan que nosotros estamos en la etapa de la resurrección de Tesalonicenses. Ahí estamos nosotros incluidos. Ni somos primicias, ni vamos a estar en la tribulación, y espero que nadie esté en la de condenación. ¿Amén? ¿Amén sí o amén no? No, amén no. Amén no esté en la de condenación. Bien. Entonces, viene esa transformación del cuerpo. Es una maravilla. Si usted va ahí en 1 Corintios, capítulo 15, vayan conmigo ahí un momentico, habla de un cuerpo bien interesante en 1 Corintios 15. ¿Cómo va a ser ese cuerpo? 1 Corintios capítulo 15, vamos hasta el versículo 51 y 52. He aquí, os digo un misterio, significa algo no revelado. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir. Esa es la palabra que está ahí. Pero todos seremos, ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final, trompeta. Y hablamos aquí igual a la trompeta. Esta es la misma trompeta de Primera de Tesalonicenses. Es la trompeta que nos marca un momento, un comienzo. Muchos hablan, los teólogos, de que las trompetas que suenan cuando termina una dispensación. Y puede ser. Termina una dispensación y suena una trompeta. Pero muchos dicen que esta trompeta es la de la séptima trompeta que hay en Apocalipsis. Muchos hablan de eso, que es la séptima, y por eso que la iglesia va a estar y está escuchando la séptima trompeta de Apocalipsis. Eso no es la trompeta. La trompeta que estamos hablando es la trompeta de Dios que nos llama a movilizarnos, porque la iglesia no estará en la tribulación. Ahora, mire lo que dice el versículo. Luego dice, y los muertos serán resucitados. ¿Cómo? Ahora, ¿cómo es el cuerpo que vamos a tener? Muy bien, incorruptible, y nosotros seremos ¿qué?
porque es necesario que esto corruptible se vista incorrupción y esto mortal se vista ¿de qué? Inmortalidad. Tendremos un cuerpo glorioso. Es bien interesante que los ángeles dijeron, ese mismo Jesús que ustedes vieron, lo volverán a ¿qué? A ver de la misma manera, glorificado. Nosotros tendremos un cuerpo glorificado. ¿Cómo va a ser ese cuerpo? No tengo ni la menor idea. ¿Cómo va a ser eso? Pero la Biblia aquí nos da unos pequeños avisos. Incorruptible, poderoso, no hay pecados, un cuerpo maravilloso que Dios nos da de esa manera. Ahora, avancemos un poquito más ahí. En ese programa de resurrección, siendo Cristo las primicias, y obviamente los muertos en Cristo resucitarán primero y luego la resurrección para condenación, viene el rapto de la iglesia y volvamos a Primera de Tesalonicenses. Vuelvan conmigo ahí. Ya va sucediendo todo esto. Versículo 17, luego dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra ¿qué? Arrebatados. La palabra arrebatados es la palabra arpazo, en el mismo griego. Y ustedes si de pronto no encuentran la palabra rapto en la iglesia, en la escritura, perdón. No la palabra rapto no, como la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece. Pero sí aparece, obviamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo en sus funciones, en la expresión del hombre como tripartito, ahí está. Pero la palabra rapto no está. Pero sí está la palabra, miren la palabra arrebatados. Y esa palabra en el griego significa arpazo. Nos saca de un solo movimiento. ¿Han visto el zarpazo de un tigre? Así de rápido, así de veloz. Va a ser de una forma tan rápida que nadie se va a dar cuenta. Muy bien, estamos ahí entonces. Y la pregunta es, ¿hoy, Señor, será el rapto? No lo sabemos. ¿Hoy será su segunda, su venida en gloria en las nubes? No lo sabemos. Sabemos que es una certeza que Dios lo ha dicho. Sabemos que hay un método que ha puesto Pablo. Vamos a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Transformados y seremos arrebatados. Mire cómo termina el versículo lindo. Dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados, zarpazo o arpazo, juntamente con ellos en las nubes. Y ahí está la palabra que usted me dice, pastor, ¿cómo sabe que el Señor viene hasta las nubes? Porque lo dice que llega hasta las nubes y nosotros nos encontraremos con Él en las nubes. Entonces ya sabemos que es una promesa verdadera. Sabemos que hay un método, Dios dejó una forma clara y precisa, no nos dejó a oscuras, pensando, Cristo vuelve por la iglesia, ¿y cómo sucederá eso? Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses, el método claro, ¿cómo va a ser? Los muertos, luego nosotros tenemos cuerpos glorificados, maravillosos, el Señor nos llamará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Será el momento culmen para la iglesia, el momento maravilloso para todo creyente. Ahora, ¿cuál es mi esperanza entonces? Vayan a Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13. Entonces, ¿cuál es mi esperanza? Vamos a resumirla acá. En Tito 2:13 nos dice claramente cuál es nuestra esperanza. Y lo voy a centrar de esta manera. En Tito 2:13, ¿lo tienen? Bueno. Y muchos dicen, bueno, mi esperanza está, Tito 2, capítulo 13. ¿Cuál es nuestra esperanza? No, pastor, mi esperanza es llegar al cielo para que me den mis vestiduras blancas. ¿Han escuchado algunos? Yo quiero tener ya mi lino fino. Otros dicen, bueno, yo quiero caminar en esas calles de oro. No, yo quiero disfrutar de la nueva Jerusalén. Yo quiero igual. Entonces, resulta que seguimos pensando terrenalmente cuando vamos al cielo de una forma diferente. Tito nos centra y nos dice, muy bien, Cristo prometió venir por su iglesia, el rapto de la iglesia hasta las nubes,
Pablo nos dice en Tesalonicenses que hay un método, una forma clara, precisa, concisa. No es nada oscuro. Nadie puede decir, no, yo no sé qué va a pasar mañana, pastor. Yo no tengo ni idea. Si alguien le pregunta, ¿usted qué está esperando? Pues que me suban el sueldo. Amén. Y algunos dicen, no, pues como, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que usted espera? No, yo estoy esperando que Cristo, ¿qué? Vuelva por mí como iglesia. Y le pregunta, ¿y esa es una esperanza verdadera? Mire lo que dice. Tito 2:3. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es su esperanza? Su esperanza no está centrada en las calles de oro, su esperanza está en ver a Jesucristo. ¿Quién es la esperanza bienaventurada que dice Pablo? Es Cristo. Cristo. ¿Cuál es su esperanza en este mundo? Ver al Maestro. Algunos dicen, no están de acuerdo, eso va en gustos y cosas teológicas, pero la Biblia dice que el Señor, cuando lo veamos, veremos sus marcas en sus manos. Algunos teólogos dicen que no, otros dicen que sí. Yo me asomo, me pongo del lado de aquellos, es algo personal, que sí veremos las marcas del Señor. Y esas marcas nos permitirán derramar lágrimas de amor y de gracia y de gratitud y ver al Señor en gozo y ver y decir, Señor, gracias. Y ver sus manos me recordará el amor que Él tuvo por mí, su sacrificio, su entrega, su paciencia conmigo para que no pereciera. Y decirle, Señor, gracias porque me esperaste. Esa es la esperanza bienaventurada nuestra, ver a Jesucristo. ¿Y hay alguna ganancia secundaria? Claro, nos llevará a un lugar maravilloso. Es que cuando veamos al Maestro va a ser algo, no lo puedo expresar, eso es algo humanamente indescriptible. Ya transformados en esos cuerpos transformados, pero la emoción de ver al Maestro, dice que lo que ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Ellos, pero el mayor es ¿cuál? ¿Por qué? Porque la fe en el cielo existe. No, ya estamos en el cielo. La esperanza, no, ya la estamos viendo. ¿Qué permanece? El amor. El amor. Y llegar y abrazar a mi maestro y Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias porque me amaste hasta la muerte y muerte de cruz de una forma sacrificial y me diste la posibilidad de estar aquí sin merecerlo. Eso es algo maravilloso. Pero llegaré a un lugar donde la Escritura dice que no hay lágrimas, no hay dolor, no hay pecado, no hay injusticia. Y lo más lindo es que voy a ver a mis seres amados. Voy a ir a buscar a mi mamá. Voy a ir a buscar a mi mamá. Y decirle, mamita, por fin estamos juntos. Pero el amor será para Cristo. Absolutamente todo será para Cristo. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos y que Pablo nos recuerda. Ese cumplimiento va a tener una bendición para la iglesia. La pregunta final es que tengo con ustedes esta mañana es, ¿cuándo va a suceder? La pregunta que hice al inicio. Vayan conmigo, por favor, a Hechos, capítulo 1. ¿Cuándo va a suceder esto, pastor? Esa esperanza bienaventurada, ¿cuándo será un gozo para nosotros? Hechos, vamos a leer algunos versículos nada más. Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice así. Entonces los que habían reunido se preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola ¿qué? Ok, la respuesta es esa, Dios tiene la hora señalada, pero Él solo. Él solo. A nadie más le corresponde. Bien dice el Señor
que el Padre puso en su sola, ¿qué? Potestad. Solo Dios, escúchelo, a esta respuesta del Señor Jesucristo es a nivel humano, porque Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Como humano le responde, le dice, solo el Padre lo sabe. Solo el Padre lo sabe. Ahora, miren conmigo a Marcos 13:32. Marcos 13:32. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque simplemente muchas personas actualmente están diciendo, ya hay señales, ya viene, ya está aquí, ya está allá, y nos crean una confusión sabiendo que la Biblia no da señales del rapto de la iglesia. Escúcheme bien, no hay señales, solamente hay señales para la segunda venida de Jesucristo, pero para el rapto de la iglesia no. Mire lo que dice Marcos 13, vayan conmigo, Marcos 13, capítulo 13, versículo 32. Dice así: mirad, velad y orad, porque no sabéis qué, cuándo será qué, el tiempo, no lo sabemos, Dios ni la hora, nadie lo sabe, es una potestad absoluta de Dios. Y en Mateo 24:27 dice que vendrá como un relámpago. Y todo será en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. Y ahí estaremos. ¿Cuándo puede ser esto? Puede ser hoy. ¿Quiénes serán tomados? Todos que están en Cristo, salvos en Jesucristo. ¿Y cuál será nuestro gozo? Encontrar cara a cara al Maestro. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice que le veremos tal como es Él. Le veremos. Y esa es una esperanza bienaventurada. Pastor, ¿Cristo lo prometió volver? Sí. ¿Hay un método claro en la Biblia? Sí. Pablo dice, los muertos en Cristo resucitan, y luego nosotros, los que hayamos, seremos ¿qué? Arrebatados, y seremos ¿qué? Transformados, y tendremos una resurrección y una transformación. Ojalá seamos la generación que no veamos la muerte. Pablo lo dice. Aún más, la iglesia primitiva, Pablo pensó que no moriría. Dice, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La iglesia primitiva esperaba a Jesucristo, la esperanza bienaventurada. ¿Murió Pablo? Sí. ¿Pero confió en esa promesa? Por supuesto que sí. Entonces, no hizo del bando de que no murió, le tocó el bando de los que estaban muertos en Cristo. ¿Y nosotros en qué estaremos? No lo sé. Puede ser que el próximo domingo no nos veamos. Es posible y estemos en gloria con el Señor. Quiero hacer una advertencia esta mañana. Primera advertencia. Los que estamos en Cristo, Él no retarda su promesa, como algunos los tienen por tardar. Hemos sido hallados sin mancha y dice que hemos sido sellados para la redención. Su salvación es segura esta mañana, no lo dude. Y Pablo le dice en esta advertencia, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahí en 1 Tesalonicenses 4:18, Pablo cierra con estas palabras diciendo, alentaos los unos a los otros. Pastor, hoy vine sin esperanza, hoy está mi vida oscura, terrible, desastrosa, no tengo en qué confiar, las cosas de mi trabajo, mi familia, etcétera. No sé cuál sea su problema, pero puedo decirle hoy algo sencillo. Lo voy a alentar, Cristo vuelve. Y esa es nuestra esperanza bienaventurada. Y no tendremos que sufrir cuando Cristo vuelva. Pasaremos a un lugar maravilloso. ¿Se sabe que las deudas quedarán atrás? ¿Quién las pagará? No tengo ni idea. Pero quedarán atrás. La segunda advertencia, la primera tiene que ver los que estamos en Cristo, seremos arrebatados y estaremos con el Señor en las nubes. Pero la segunda advertencia es, ¿y los que no están en Cristo? Porque todo esto dice los que están en Cristo, los que están en Cristo, los que están en Cristo. Seremos arrebatados, seremos transformados, resucitaremos. Y los que no están, pues Apocalipsis es muy claro, 21-27, no entrarán, no entrarán. Vayan ahí conmigo. Apocalipsis 21-27. No entrarán allí ninguna cosa inmunda o que hace abominación mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del que, del
Cordero. Y retrocedan al capítulo 20, por favor, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Esta es la qué? La muerte segunda. Pero miren la parte del versículo 15. Y el que no se halló, ¿qué? Escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Saben que hay mucho espacio en el libro de la vida hoy? Hay muchos espacios. Yo no sé si usted conoce a Cristo como Salvador personal. No sé si su nombre está escrito, pero si no está escrito, hoy es el día de salvación. Voy a decirle algo muy interesante. Si usted no está escrito, escúcheme bien. Los inscritos se nos ha dado una bendición. ¿Cuál? Que podremos escuchar la voz de mando. Que podremos distinguir la voz de arcángel. Y que cuando suene la trompeta la identificaremos para ir al cielo. Pero los que no están en Cristo están sordos. No podrán oír la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Será imposible poder hacerlo. Por eso hoy, esta mañana, si usted no es salvo, yo le invito a que sea salvo. Y al ser salvo, su nombre será registrado en el libro de la vida. Y al ser registrado en el libro de la vida, cuando Cristo vuelva, usted podrá oír la voz de su amado Salvador, su esperanza bienaventurada. Algunos me preguntan, pastor, y cuando el Señor vuelva y todos nosotros salgamos, ¿qué va a pasar? La gente dirá, bueno, yo no escuché nada. ¿Usted oyó algo? No, nada. ¿Alguna voz rara? ¿Algo en el cosmos? No, nada. En absoluto, porque no están en Cristo. No están escritos. Y simplemente verán que es una conmoción mundial y pasarán la página como ha pasado en tantas guerras, en tantos terremotos, y el mundo pasará la página y seguirá ¿qué? Adelante. Pero el plan de Dios seguirá adelante también. La pregunta es, ¿sus oídos están listos para escuchar a Dios? ¿Está inscrito en ese libro y podrá escuchar la voz de Dios? Espero que sí esta mañana. Yo lo estoy esperando. Cada mañana que me levanto, le digo, Señor, que hoy sea el día en que tú vuelvas por tu iglesia. ¿Hay mucho dolor? Sí. ¿Hay enfermedad? ¿Hay tristezas? ¿Hay carga de trabajo? ¿Hay estrés? ¿Hay desánimo? ¿Hay deudas? ¿Hay injusticias? Todo lo que usted quiere. Y yo le digo, Señor, qué bueno que vengas por mí. Qué bueno que nos vayamos como iglesia hoy y podamos estar en la patria celestial. Dice el Señor que se fue a preparar un lugar para nosotros. ¿Y eso tiene alguna recompensa? Pastor, ¿pedir eso tiene alguna recompensa? ¿Sirve de algo? Sí. Miren, vaya a segunda de Timoteo 4:8. Terminemos ahí esta mañana. Primera de Timoteo 4:8. Pablo tenía claro que esperaba a su Señor. Pablo entendía que podía ser la generación que no viera la muerte. En segunda de Timoteo, disculpen. Segunda de Timoteo 4:8. Cuando Pablo ya estaba listo a morir, escribe esta carta a Timoteo. Es una carta muy triste. Si usted la lee, es una carta que se escribe con el corazón. Y Pablo está listo a despedirse, pero dice algo muy interesante. Todos aquellos que oramos para que venga el Señor, no es algo egoísta. No piense que es algo malo. No piense que lo está haciendo para que los demás se queden. No. Está pensando en que el plan de Dios se cumpla a la perfección. Mire lo que dice Pablo. Versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará ¿quién? El Señor, pues justo, en aquel día. Y no solo ¿a quién? Él sabía que muchos estaban orando por esto.
Y al final dice, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué dijo Juan en el último capítulo, versículo de Apocalipsis? Señor, ven, ven pronto. Ahí empezamos, ahí terminamos. Pablo decía, Señor, muchos amamos tu venida, Señor, ven. Y hay una corona de justicia. El Señor vuelve, el Señor vuelve. Y como dijo Juan, en breve. Estemos listos y preparados, dispuestos. Gracias a Dios, porque su plan es perfecto y su plan se va a cumplir a la perfección. Vuelvo y repito, sus oídos ya están listos para oír la voz de mando, la voz de arcángel, la trompeta de Dios. Espero que sí. Y esté su corazón listo para ver la esperanza bienaventurada a nuestro amado Salvador Jesucristo. Amado Padre, gracias damos, Señor, por tu palabra. Gracias damos, Señor, porque eres bueno con nosotros. Si hay alguien esta mañana aquí que no te conoce, yo quiero que toque su corazón, Señor, y pueda entender que si no está escrito en el libro de la vida, no podrá entrar contigo al cielo. Porque ninguna cosa inmunda entrará. Solamente aquellos que hemos sido lavados, justificados y regenerados por tu sangre preciosa. Señor, prepara nuestros corazones en esta mañana para oír tu voz en cualquier momento. Que estemos listos, con las amarras sueltas y listas para partir, Señor. Que nada nos ate a este mundo, pero que mientras que estemos, batallemos el de ganar almas para ti, Señor. Gracias damos esta mañana. Yo quiero, si alguien esta mañana no es salvo, haga esta pequeña oración conmigo. Señor, hoy he entendido que tú un día vendrás y sé que no estoy inscrito en ese libro porque soy pecador. Señor, reconozco tu obra en la cruz, que moriste por mis pecados y resucitaste al tercer día para mi justificación. Por ello, Señor, te pido que perdones mis ofensas y pecados, que limpies y me laves. Y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y hoy quiero caminar contigo, conocerte más de primera mano, caminar en pisadas de tu Hijo amado y ser la persona que tú quieres que yo sea para ti. Señor, prepara mis oídos para oírte en este trasegar de la vida. Ayúdame a caminar por fe y no por vista. Y el día que tú vuelvas, reconozca tu voz perfectamente clara, diáfana, pura, llamándome a una eternidad maravillosa contigo. Gracias te doy porque me has escrito en el libro de la vida hoy, sin merecerlo, sin ningún mérito, solo por tu misericordia y amor eterno, con que nos has amado desde la eternidad. Te pedimos en Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga esta mañana, un buen tiempo para todos, bendiciones, y espero que se despidan de algunos de los que están a su lado izquierdo y derecho. Por favor, despídanse en esta mañana.